Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. El día de hoy vamos a tener el tema de la función si fecha, la función contar punto si y la función sumar punto si. Les he dejado en el grupo de WhatsApp la tabla correspondiente para poder hacer los ejercicios el día de hoy. Vamos a ver en este modelo, tenemos una tabla el cual tiene como campos ID empleado, tiene el campo apellido, nombre, sección, facultad, cargo, salario, fecha de comienzo y fecha de nacimiento. La primera función que vamos a llevar el día de hoy, la función si fecha, si fecha. Lo voy a poner de mayúscula para poder ver. Listo. A ver, me avisan, a ver, por favor, todos los alumnos que hayan descargado el archivo. Este archivo lo he enviado en el grupo de WhatsApp para que ya no tengan que estar escribiendo todos estos datos correspondientes, sino para hacer directamente la función y no perder mucho tiempo en estar digitando los datos correspondientes. Escribimos fecha, eh, la función si fecha, para comentarles que es una función oculta. ¿Qué significa oculta? Significa que cuando yo ejecuto la función normal, como todas, por ejemplo, si yo escribo igual buscar, se dan dando cuenta que me salen varias opciones. Así, de igual manera, escribo la función consul, por decir co, y me salen varias funciones como opciones. Pero si yo escribo igual si fecha, no me sale. ¿Ve? Por más que escribe la función completa, no me sale. Eso significa que es una función oculta, que no lo podemos encontrar dentro de las fórmulas, sino que lo podemos digitar, pero sí va a funcionar. Ya, entonces empezamos. Listo, ahora sí iniciamos. Entonces, como les estaba mencionando, la primera función que vamos a trabajar es la función si fecha. Como todas las clases, como todas las funciones que llevamos, primero, ante todo, vamos a ver cómo funciona y cuáles son los parámetros y los requisitos de esta función, que es la función si fecha. Entonces, si podemos observar, esta función nos pide tres parámetros. Recuerden que los parámetros son los requisitos que nos pide cada función para poder funcionar. Entonces, el primer parámetro es fecha inicial. ¿Ya? Fecha inicial. El segundo parámetro vendría a ser, un momento. El segundo parámetro que nos pide esta función es fecha actual. Y tercer y último parámetro que nos pide es el formato. Ya, entonces miren, les estoy comentando que la función fecha, además de ser una fórmula oculta, tiene tres parámetros. Tiene como primer requisito o parámetro, tiene la fecha inicial. Como segundo parámetro tiene la fecha actual. Y como tercer parámetro tiene el requisito formato. Profesor, ¿qué significa cada uno de esos parámetros? Significa que esta función si fecha lo vamos a utilizar cuando queremos saber cuántos años tiene una persona. La función si fecha lo vamos a utilizar cuando queremos saber cuántos años tiene una persona. Y a ver, les hago la siguiente pregunta. Si yo quiero saber la edad de una persona, ¿qué es lo primero qué es la primera información que yo tengo que buscar para eh, saber la edad de una persona? Tengo que saber su fecha de nacimiento, ¿cierto? Porque sin fecha de nacimiento yo no voy a poder saber cuántos años o qué edad tiene una persona. Entonces, el primer requisito que nos pide es la fecha de
nacimiento, en este caso viene a ser la fecha inicial. La fecha inicial, que lo vamos a poner fecha de nacimiento. Listo, entonces la fecha de nacimiento. Eso vendría a ser la fecha inicial para saber la edad de una persona. La fecha actual, eso ya ni qué mencionar porque la fecha actual ya sabemos. La fecha actual, ¿cuánto estamos hoy día? Hoy estamos 21 de octubre del 2020. Y el formato, ¿qué es lo que queremos? Cuando queremos saber, hay tres formatos, la Y, la M y la D. Listo. Tenemos entonces los tres formatos o los tres parámetros que contiene la función fecha, que es la fecha inicial, que en este caso es la fecha de nacimiento para saber la edad de una persona. La fecha actual, obviamente para saber la edad tengo que tener en cuenta su fecha de nacimiento y su fecha actual. Y por último, el formato. El formato, cuando yo quiero saber cuántos años tiene una persona, escribiré la letra Y. Cuando yo quiero saber cuántos meses de vida tiene la persona, escribiré la letra M. Si yo quiero saber cuántos días de vida tiene una persona, escribiré la letra D. Listo. Entonces, fácil, y ahora ya sabemos cuáles son esos tres requisitos que nos pide la función fecha. Y aquí en este punto quiero aclararles. La fecha actual varía. ¿Por qué varía? Porque supongamos que yo relleno esta tabla, relleno la tabla con la fecha actual. ¿Qué va a pasar de aquí una semana? Cuando yo abro este libro, la fecha actual no va a ser la fecha actual. Por decir, si yo ingreso 21, si yo ingreso aquí, si yo ingreso 21 de octubre del 2020 y cierro el libro de Excel y mañana lo abro, mañana ya no será 21, mañana será 22. Si yo lo abro de aquí 2 días, no será 21, será 23. Entonces la fecha actual, recuerden, la fecha actual no se trabaja insertando la fecha exactamente. La fecha actual, como va a variar, como a diario varía la fecha actual se trabaja con una función y la función se llama hoy. La función para la fecha actual es hoy. ¿Cómo se trabaja? Se pone igual, se escribe hoy, se abre y se cierra paréntesis. Miren, ¿qué pasa que cuando yo hago enter? Se convierte en la fecha actual. A diferencia de esto que yo mismo he digitado y a diferencia con la función que yo he insertado la función hoy, ¿cuál va a ser la diferencia? Que cuando yo de aquí mañana abra el libro Excel, mañana ya no va a estar con el número 21 de octubre de 2020, sino mañana va a estar con 22. ¿Qué pasa si de aquí yo abro una semana? De aquí una semana ya no estará con la fecha 21, sino estará con la fecha 27 o 28 de octubre del 2020. Entonces, como esto es una función, se va a ir actualizando diariamente. Diariamente se va a ir actualizando, ¿ya? Entonces, solamente en el caso de la fecha actual, vamos a utilizar la función hoy, ¿ya? Más no vamos a digitar la fecha actual como en este caso, sino vamos a digitar la función hoy. ¿Por qué hoy? Ya les vuelvo a decir, porque hoy es igual a la fecha actual, ¿ve? Yo he digitado hoy y obtengo la fecha actual.
Listo, ahora sí. Habiendo explicado los tres parámetros correspondientes de la función si fecha, vamos a proceder a hacer el ejercicio. Listo, voy a borrar. Listo, ahora sí. Ahora sí. Ya tenemos una tabla, el cual vamos a suponer que es una tabla de la municipalidad o de alguna entidad donde ustedes estén laborando, ¿ya? Ya, entonces el dueño o el promotor de la empresa donde ustedes están trabajando les entrega esta tabla. Una vez que les ha entregado esta tabla, les deja como tarea que tienen que seguir las indicaciones. Por ejemplo, tienen que entregar al dueño de la empresa como administradores, ¿no? Les deja el trabajo de sacar cuánto tiempo tiene trabajando el personal en esa empresa. Les dice, a ver, miren, señor, Juan, tengo una tabla de los registrados, del registro de los trabajadores, y por favor quiero que me saques de una vez eh, eh, cuánto tiempo tiene trabajando cada trabajador. Quiero que me saques. Listo. Eso lo podemos hacer con la fórmula correspondiente, que es la fórmula si fecha. Listo. Empezamos a trabajar entonces. Listo, entonces vamos a sacar los años laborales que tiene una persona dentro de una empresa. Vamos a tomar en cuenta esta tabla y en la tabla, si podemos observar, tenemos una fecha de comienzo, o sea, una fecha de cuando ingresó a trabajar cierto personal de esta empresa. Entonces vamos a utilizar la función si fecha. Pues si igual, si fecha, abro paréntesis y empiezo a trabajar. ¿Cuál es el primer requisito? A ver, de la función. El primer requisito les había mencionado que es la fecha inicial, ¿no? Entonces yo para saber cuántos años tiene trabajando una persona, perdón, presiono la fecha inicial, que vendría a ser la celda H2. ¿Por qué la celda H2? Porque en la celda H2 está almacenada la fecha del trabajador. ¿En qué año, en qué fecha ha empezado a laborar? Listo, continuamos. ¿Cuál era el segundo parámetro? Recuerden que el segundo parámetro era la función hoy. Entonces escribo hoy, abro y cierro paréntesis. Listo, ahora. El tercer parámetro les había mencionado que se puede ingresar la letra Y
la letra M o la letra D. Cuando queremos saber el año de una persona, vamos a trabajar la letra Y. Ahora les voy a mostrar por qué Y, por qué M y por qué D. Nos sale cuántos años tiene la persona trabajando, 38. En este punto, se estarán preguntando por qué, profesor, la letra Y, por qué la letra M o por qué la letra D. Eso viene de las siglas de por qué. Porque año, mes y día. Año en inglés, ya sabemos, ¿no? Year. Mes en inglés, month. Día en inglés, day. ¿Ven? Es por eso que se trabaja Y para año, M para mes y D para día. Por eso es que trabajamos las siglas Y, como en este caso de Y. No se vaya a confundir y pensar que es A. No, A de año, no. Sino Y de año en inglés, obviamente. En el caso de mes, M, ¿no? No hay mucha diferencia porque para mes vamos a trabajar M. Y para el caso de días vamos a trabajar D. Solamente varía en el año, porque en español año es año, pues, pero en inglés es year. Entonces es la diferencia. Listo. Y listo. Acá hemos podido extraer cuánto tiempo ya está trabajando este personal y tiene 38 años trabajando en la empresa. Ahora, miren qué es lo que hago. Selecciono la esquina inferior derecha, hago clic y voy a generar en menos de un minuto, en 2 segundos, genero la fórmula para todos, ¿ve? Y ya he sacado la fecha de cuántos años tiene laborando una persona mediante solamente he tomado en cuenta su fecha de comienzo, ¿ve? Aquí esta persona tiene 28 años trabajando, tiene 35, aquí tiene 34 años trabajando, etcétera. Aquí hay una persona que tiene 40 años trabajando. Vamos a ver quién tiene más de 40. Hay varias personas que tienen 40 años de trabajando dentro de esa empresa. ¿Ven? Y listo. Ahora, profesor, ¿cómo hago para saber la edad de una persona? Para saber la edad es lo mismo, es prácticamente lo mismo. Solamente para saber la edad voy a trabajar con su fecha de nacimiento. Entonces empiezo. Igual, si fecha, abro paréntesis, y el primer requisito que les había mencionado es la fecha inicial, ¿no? En este caso la fecha inicial sería la fecha de nacimiento, que es la celda I2. Punto y coma. Luego, ¿cuál es el segundo parámetro? El segundo parámetro es la fecha actual. Y la fecha actual se trabaja con la función hoy. Muy bien. Y el último parámetro, ¿qué vendría a ser? La letra Y. Muy bien, la letra Y. ¿Ves? Se dan cuenta que es facilito, ¿eh? Todas las funciones que hasta ahora hemos llevado son sencillas. ¿Cuántos años tiene esta persona? Tiene 69 años. Vamos a generar la fórmula para todos. Listo, ¿eh? Se dan cuenta. Ya hemos sacado cuántos años tiene trabajando una persona y también hemos sacado cuántos años tiene esa persona. Y solamente hemos utilizado la función si fecha con los parámetros correspondientes que ya hemos explicado. Ahora vamos a utilizar, para eso voy a necesitar, a ver, la intervención de un alumno. A ver. Voy a preguntar a cualquier alumno al azar, ¿ya? La señorita Berenice Velázquez Bejarano, ¿nos puede decir su edad, por favor? Berenice. Profesor, Sí, buenas tardes. Tengo 19 años. perdón, su fecha de nacimiento. Ah, ya. 24 de marzo del 2001. Listo, ya.
Mire, De de a 0,3. Muy bien. Listo. Ya, miren lo que vamos a hacer. Nosotros con una fecha de nacimiento vamos a poder saber cuántos meses de vida tiene la señorita Berenice y cuántos, incluso vamos a poder saber cuántos días de vida tiene con la siguiente fórmula. Entonces escribimos igual, si fecha, abro paréntesis, y como primer parámetro hemos mencionado que es la fecha inicial, en este caso la fecha de su nacimiento. Sencillo, ¿no? El segundo parámetro es la fecha actual. La fecha actual se inserta con la función hoy. Y por último, voy a saber cuántos meses, yo quiero saber cuántos meses tiene de vida, ¿ya? Entonces, entre comillas, escribo la letra M. Y listo. Presiono Enter. Y miren, pueden observar que la señorita Berenice tiene 234 meses de vida. Muy bien. Ahora, miren, incluso puedo saber hasta cuántos días de vida tiene. Para lo cual hago igual, si fecha, abro paréntesis, selecciono su fecha de nacimiento, seguido de la fecha actual, y por último, escribo entre comillas la letra D. Y podemos saber, miren, cuántos días tiene de vida. Tiene 7.151 días de vida. Y esto es un dato exacto, ojo, esto no es un dato aleatorio, no es un dato más o menos calculando. No, esto es un dato exacto. Porque Excel tiene dentro de su base de datos, ya tiene registrados qué años han sido bisiestos, qué años no han sido bisiestos, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros le hemos asignado desde una fecha inicial, que es el 24 de marzo del 2001, hasta la fecha actual, este dato es exacto, exacto. Entonces podemos decir que la señorita Berenice tiene 7.151 días de vida. Listo, ¿ve? Si nosotros sacáramos, ¿ve? Entonces eso vendría a ser la diferencia, jóvenes, con el último parámetro que nos faltaba mencionar, ¿no? Porque la letra Y para sacar cuántos años tiene de vida, ¿ve? Tiene 19 años. Si yo pongo M, puedo saber cuántos meses de vida, ¿ve? Y si yo pongo la letra D, puedo saber cuántos días de vida tiene esta persona. Y listo, hasta ahí hemos mencionado los tres parámetros correspondientes a la fecha, a la función si fecha. A ver, hasta ahí, por favor, algún alumno que tiene alguna consulta, alguna pregunta para poder aclarar, pueden encender sus micrófonos. Todo está claro entonces. Ya, listo. Entonces eso es correspondiente a la primera función que vamos a llevar el día de hoy, que es la función si fecha. Ahora vamos a entrar a otra función, ¿ya? La otra función se llama contar.si. Y de la misma manera también hoy vamos a aprender la función sumar.si. Si se dan cuenta, anteriormente recuerden que hemos llevado la función solamente en la función si. Hemos visto que esta función trata de sacar condiciones, ¿cierto? Para ejercer un trabajo o por decir, un problema, para resolver un problema dentro de Excel, hemos utilizado la función si, que habíamos mencionado que sí es una condición. Ahora, si yo digo, miren, la misma función me está diciendo qué cosa es. Me está diciendo que vamos a hacer un conteo, vamos a contar tomando en cuenta una condición, que es la función si. Aquí ya se están mezclando dos funciones, contar punto si. Por ejemplo,
Yo me voy en, no sé, en la sierra, ¿no? En la sierra vamos a contar los carneritos, ¿ya? Los carneritos, ya. En la sierra, digo, quiero contar los carneritos, pero solamente quiero contar los carneritos de color negro. Ya no sé si existirá el carneris de color negro, pero eso es darle una condición a un conteo. Por decir, yo le digo, ¿no? Eh, Juan García. Juan García, quiero que me cuentes los carneritos, contar, quiero que me cuentes, pero solamente aquí está, sí, ¿ve? Quiero que me cuentes los carneritos, pero quiero que me tomes como condición o quiero que me tomes como criterio el color negro. Entonces hará Juan, irá a contar, ¿no? Dentro de un grupo de carneritos, solamente irá a contar a los carneritos que tengan el color negro. Le hemos dado el trabajo de contar y le hemos dado la condición, ¿cierto? Eso es contar puntos sí. Hacer un conteo, pero tomando en cuenta una condición. Esa condición también lo podemos llamar criterio, ya es lo mismo. Pueden llamarlo criterio o condición. Listo. Entonces, ¿cuál vendría a ser la diferencia? Ahora vamos a ver sumar puntos sí. Sumar puntos sí es igual, o sea, ya no vamos a contar teniendo en cuenta un criterio, sino vamos a sumar. Vamos a sumar teniendo en cuenta el criterio. Por ejemplo, hay dos dueños de criaderos de ganado, digamos. Ya vamos a ver que Juan y Pedro crían ganados. ¿Ya? Tienen un grupo de ganados. Juan tiene 80 ganados y Pedro tiene 120 ganados. Yo quiero sumar y le digo, sumar. Quiero que y le mando a otra persona, le mando a Fabián. Fabián, quiero que me sumes todos los carneros de la ciudad de Huánuco. Dentro de la ciudad de Huánuco quiero que me sumes los carneros solamente de Juan. Entonces Fabián empieza a contar y toma como criterio o toma como condición que solamente va a sumar todos los carneros que tiene Juan y le dará como respuesta 80, ¿no? Porque solamente Juan tiene 80. Pero ¿qué pasa si yo le doy el criterio y le digo, Fabián, dentro de Huánuco, súmame los carneros de Juan y Pedro? ¿Qué es lo que hará Fabián? Va a tener que sumar de las dos personas. Entonces dará como resultado 200. Va a ser la suma. ¿Ves? Casi lo mismo. Es como su propio nombre lo dice. Volviendo a repetir. Contar puntos sí es contar tomando una condición y sumar puntos sí es sumar tomando en cuenta una condición o criterio. Listo. Entonces, habiendo explicado cómo funciona la fórmula, procedemos a trabajar la primera función, que es la función contar punto sí. Listo. Miren qué pasa cuando yo ejecuto la función contar punto sí. Igual contar punto sí. Abro paréntesis. Y me piden, mire, cuántos parámetros me pide la función. A ver un momento, por favor. Listo. Pueden observar ustedes que la función contar puntos sí solamente, mire, facilito, me está pidiendo solamente dos parámetros. El parámetro rango y el parámetro criterio. Dos parámetros, rango y criterio. Listo. ¿Qué es el parámetro rango y qué es el parámetro criterio? Es el ejemplo que les hacía, ¿no? Por decir, si me mandan a contar un grupo de carneritos, ¿cuál sería mi rango? El grupo de carneros. ¿Cuál sería el criterio? El criterio sería color negro. De la misma manera, lo vamos a tomar aquí. Por ejemplo, yo quiero contar, a ver, quiero contar, por ejemplo, a ver un momento, por ejemplo, quiero contar, según la tabla que yo tengo,
Según la tabla, a ver. Según la tabla que yo tengo, quiero contar cuántos docentes existen dentro de esta tabla, ¿ya? O dentro de esta empresa, los que están registrados. Quiero saber cuántos docentes existen. Para eso voy a utilizar la función contar, porque va a contar cuántos docentes existen dentro de esa tabla. Y listo, entonces procedemos a ejecutar la función contar. Contar.sí, el primer parámetro me pide rango, y el rango es el grupo que vamos a contar. Entonces, si me pide el rango, lo que voy a hacer es seleccionar el cargo. Listo, como primer rango, entonces vamos a seleccionar la columna F. La columna F. ¿Qué vendría a ser el cargo, no? Hago clic en la columna F y listo. Ya he seleccionado el rango. Ya he seleccionado el rango correspondiente. Punto y coma. Ahora me pide que inserte el criterio. ¿Ve? El criterio. ¿Cuál vendría a ser el criterio? De que me tiene que contar solamente los que dice docentes, porque quiero contar los docentes, ¿cierto? Y eso vendría a ser absolutamente todo. Le doy enter y me da como respuesta que dentro de toda esa tabla existen 63 docentes. ¿Ve? Ya he contado cuántos docentes hay. Otro ejemplo, a ver, voy a contar. ¿Cuántos? ¿Cuántas personas dentro de este registro viven en Montería? Viven en la sección de Montería. Listo. Ahora empiezo a contar cuántas personas viven en la sección de Montería. Listo. Entonces vamos a ver cómo les había mencionado que vamos a contar cuántas personas viven en la región de Montería, ¿ya? En la región de Montería. Listo, vamos a ejecutar la fórmula siguiente. Generamos el símbolo igual, contar, sí, abro paréntesis. Como primer parámetro nos pide el rango, ¿no? El rango, entonces, si yo quiero saber cuántas personas viven en Montería, obviamente tengo que seleccionar dónde está ubicado esa columna, ¿no? De lo que me está pidiendo. Entonces me voy en la columna aquí. Quiero saber, ¿no? ¿Cuántos viven en Montería? Entonces selecciono la columna D. Listo. Una vez que he seleccionado la columna D, presiono punto y coma. Y ahora voy a insertar el criterio. Aquí el criterio es que me tiene que contar los que me diga Montería. Listo. Cierro paréntesis, presiono enter y ya me contó, ¿ve? ¿Cuántos docentes? Tenemos 14 docentes, perdón, 63 docentes. ¿Y cuántos viven en el distrito de Montería? Tenemos 14, ¿ve? Hemos contado dándole un criterio, ¿ve? Que nos cuente docentes
Y en este caso le hemos dicho que nos cuente, tomándonos en cuenta quienes viven en la ciudad de Montería. Listo, entonces todo concerniente a la función contar punto sí. Ahora vamos a analizar qué funciones la función sumar punto sí. Aquí. Sumar punto sí. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera. La función sumar punto sí funciona. Vamos a ver cuáles son sus parámetros. Abrimos paréntesis y nos damos cuenta que la función sumar punto sí, a diferencia de la función contar punto sí, tiene 3 parámetros. Ya no solo 2, sino 3. El rango criterio y el rango suma. Listo. Entonces vamos a ver, el primer parámetro es igual. El primer parámetro que nos pide el rango, vamos a insertar la columna del criterio que queremos que nos sume. Y el último parámetro, que es el rango suma, vamos a insertar la columna de lo que queremos que nos sume. Entonces vamos a proceder a ejecutar. Vamos a sumar en este caso, vamos a sumar el sueldo, ¿ya? Vamos a sumar el sueldo de todos los docentes, ¿ya? Vamos a sumar el sueldo de todos los docentes. Vamos a tomar un caso hipotético que ustedes obviamente son alumnos de administración y quieren, viene su jefe, el dueño de la empresa, y les dice, no, tú eres administrador, como administrador tu función es pagar a los docentes y quiero que me des un monto exacto, un monto sumamente exacto de cuánto va a ser el sueldo de todos los docentes. Y ustedes como administradores tienen que saber, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar el sueldo, cuánto sale el sueldo solamente de los docentes. Listo. Entonces empezamos. Ejecutamos la función sumar punto sí. Como primer parámetro nos pide el rango y el rango que voy a seleccionar, ¿qué cosa les había dicho? Vamos a trabajar docentes, ¿cierto? Entonces, si voy a trabajar con docentes, voy a trabajar con el cargo. Entonces selecciono la columna F donde está el campo cargo. Listo. Dentro de esa columna, le digo, dentro de esa columna, quiero que me tengas en cuenta como criterio docente, para que me sume solamente los docentes. Listo. Punto y coma. Ahora, el tercer y último parámetro es el siguiente, que es el rango suma. El rango suma. ¿Qué es lo que quiero que sume? Entonces, lo único que voy a seleccionar es esta columna, porque esta columna es donde se voy a sumar, porque ahí están los valores numéricos, no esto. Estos son valores textuales, texto. Esto es valor numérico y selecciono el salario. Y listo, eso vendría a ser absolutamente todo. Presiono, cierro paréntesis, presiono enter y me genera el monto. Y yo lo puedo convertir en soles aquí donde dice general, aquí en esa parte. Selecciono Español Perú y me da la suma en soles. ¿Cuánto es el sueldo total de todos los profesores de ahí? Entonces, cuando viene el dueño de la empresa y a ustedes como administradores les dice, quiero que me saquen el sueldo de todas, solamente de todos los docentes. ¿Cuánto va a ser? Y automáticamente ustedes generan la fórmula y generan la suma con una condición. Van a sumar el sueldo solamente de los docentes. ¿Y cuánto sale el sueldo de los docentes? ¿Alguien puede leer? Sale 195.810.000 soles. Entonces ese sueldo vendría a ser destinado al pago de los profesores. Obviamente de todos los profesores que están dentro de esta tabla. Entonces se dan cuenta, tanto la función contar puntos sí, la función sumar puntos sí, tanto la función sí fecha, son funciones sencillas, no son complicadas. Y listo. Ahora sí, vamos a poder
efectuar la segunda, el segundo ejemplo. El segundo ejemplo a realizar es el siguiente. Voy a sumar el sueldo. Voy a sumar el sueldo. Ahora voy a trabajar con las... Voy a sumar el sueldo. A ver un momento. Voy a sumar el sueldo de... Voy a sumar el sueldo de las personas que están en la facultad de diseño, ¿ya? De las personas que están en la facultad de diseño. Listo. Entonces empiezo a hacer. Igual, sumar puntos sí. Ahora paréntesis, selecciono como rango. Selecciono como rango ya, la facultad. La columna E. La columna E. Listo. Punto y coma, ahora selecciono el criterio. El criterio que les dije, que me sumen los que están en la facultad de diseño. Y por último ingreso el rango suma. El rango suma, aquí está, ¿ver? Para que lo puedan ver. Me pide el rango suma. Y el rango suma obviamente que vendría a ser el sueldo, ¿no? Que en este caso está con el nombre de salario. Selecciono la columna del sueldo o el salario. Cierro paréntesis y le doy enter. Y me da, ¿cómo lo transformo en moneda de soles? Me sitúo en este icono de aquí. Ahí, ¿ve? Hago clic. Y selecciono la moneda en español, Perú. Español, Perú. Listo. A ver, ¿qué pasó? Listo. Selecciono la moneda español, Perú. Y ya se habrá convertido en moneda. ¿Ve? Y se dan cuenta, me sale 67.910.000 soles. Me sale todas las personas que tienen como cargo, como facultad de diseño. Listo, a ver, hasta ahí alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, puede encender su micrófono para poder resolver sus dudas. Nadie, todo está claro entonces. Las tres funciones entonces quedaron claras. La función si fecha, que es para generar la fecha, tomando en cuenta un punto de inicio, que sería una fecha de inicio, ¿no? Luego de la fecha actual, y nos generaría cuántos días, cuántos meses, cuántos años tiene una persona, dependiendo, ¿no? La función contar puntos sí nos permite contar tomando en cuenta un criterio. Y la función sumar puntos sí nos permite sumar tomando en cuenta un criterio también. Normal, pasamos a la ronda de preguntas. A ver, enciendan sus micrófonos para poder resolver sus dudas. Nadie. Todo está claro. Recuerden que estas funciones va a ser correspondiente perdón, disculpen, esta clase también va a ser correspondiente al examen del medio curso. Ya, el examen de medio curso va a venir relacionados a estas tres funciones que si se dan cuenta son funciones sumamente sencillas. ¿Ya? Por eso aprovechen en preguntar en algún punto que no hayan entendido. Magíster, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Cuál es su pregunta? Me pareció curioso, o sea, la pantalla que tiene todo color negro. ¿De qué manera lo volvió? No sé si me podría... Eso es el tema de la misma laptop. Eso lo he podido descargar. Cuando al momento que se registran ustedes, esto es la laptop de un amigo, ¿no? Al momento que ustedes se registran, aquí pueden seleccionar el color en opciones. Por eso se van a archivo, luego se van opciones en esta parte. Ahí, opciones.
Y aquí vamos a poder, en avanzadas, vamos a ver, aquí tienen varias opciones que lo tienen que leer detalladamente. Incluso aquí podemos seleccionar los colores. General, base opción para este libro. Tenemos para poder modificar absolutamente las opciones de Excel. Y cuando nosotros, eso la próxima clase, voy a salir de esta cuenta para poder indicarles cómo pueden cambiar. Ya no se preocupe. Pero quieren modificar esas opciones, lo buscan dentro de opciones, ahí van a poder encontrar, así como los colores, también van a poder encontrar toda la configuración para que puedan hacer de Excel. Eso queda pendiente entonces. ¿Has hay otra pregunta? Ya nadie. Entonces, creo que ya no hay más preguntas. Pasamos a finalizar la clase del día de hoy correspondiente al tema sí fecha, contar puntos sí y sumar puntos sí. Recuerden que una vez finalizada la clase, voy a proceder a renderizar el video para que puedan ver los alumnos que no hayan ingresado a clases, puedan ver los videos correspondientes y poder formular las preguntas para examen de medio curso. Entonces, como todo está claro, procedemos a finalizar la clase del día de hoy, esperando que tengan un buen día, ¿no? Y procedemos a finalizar esperándolos en la próxima clase. Nos vemos, alumnos.